Hay traiciones que suceden en silencio, y hay otras que ocurren cuando el sol todavía no ha salido. Aquella mañana, antes del amanecer, Lorena llevó a sus suegros a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Les dijo que solo sería un momento, que necesitaba mostrarles algo. Pero cuando entraron, la puerta se cerró detrás de ellos, con llave. Don Esteban y doña Marta quedaron atrapados en medio de la oscuridad, rodeados de paredes rotas y el frío de la madrugada. Lorena pensó que nadie los encontraría. Pensó que dos ancianos no podían hacer nada. Lo que ella no sabía era que don Esteban había pasado toda su vida aprendiendo a esperar el momento correcto. Y cuando finalmente amaneció, la persona que creyó tener todo bajo control descubrió que en realidad acababa de destruir su propia vida. Si estás reconstruyendo tu vida desde los escombros, después de un divorcio, un fracaso o una pérdida, y necesitas un recordatorio de que sí puedes, suscríbete a este canal. Aquí reconstruimos contigo. Ahora cuéntame, ¿cómo te llamas y desde dónde nos ves? Toma cada video como un ladrillo, y juntos vamos a construir un paraíso a partir de las cenizas. El sol apenas comenzaba a aparecer detrás de los cerros cuando don Esteban Salgado ya estaba despierto. Siempre se levantaba antes que los demás. Era una costumbre que había mantenido durante más de 50 años. Desde los tiempos en que dirigir una empresa significaba empezar el día antes que todos los demás. Ahora su vida era mucho más sencilla. Encendió la cafetera pequeña que estaba sobre la estufa y esperó en silencio mientras el aroma del café llenaba la cocina. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. En la mesa había un mantel viejo que doña Marta había bordado hacía décadas. Esteban pasó la mano sobre la tela con cuidado, como si ese simple gesto pudiera traer de vuelta todos los años que habían pasado en ese lugar. Cuando Marta apareció en la cocina, todavía medio dormida, él ya tenía 2 tazas servidas. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa cansada. «Buenos días, vieja», respondió él suavemente. Se sentaron frente a frente. Durante unos segundos no dijeron nada. Solo escuchaban el canto lejano de los pájaros y el ruido del café al caer lentamente dentro de las tazas. Pero la tranquilidad no duró mucho. Los pasos de Lorena resonaron en el pasillo. Entró en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión que parecía una mezcla de impaciencia y molestia. Otra vez levantados tan temprano, dijo sin saludar: «De verdad no entiendo por qué». Marta intentó mantener el tono amable. «Es costumbre, hija». Lorena soltó una pequeña risa seca. ¿Sí? ¿Costumbres viejas? Abrió el refrigerador con brusquedad y empezó a buscar algo mientras hablaba. A veces pienso que esta casa está llena de cosas que ya deberían cambiar. Esteban levantó la mirada. No dijo nada, pero observó cada movimiento de Lorena con la calma de alguien que llevaba toda la vida aprendiendo a leer a las personas. ¿Cambiar?, preguntó Marta con cautela. Lorena cerró la puerta del refrigerador y se apoyó contra la mesa. «Bueno, la casa es grande. Daniel y yo podríamos hacer muchas cosas con ella si no estuviera tan llena». La palabra quedó flotando en el aire. Esteban tomó un sorbo de café. «Las casas tienen memoria», dijo finalmente. «A veces cambiar demasiado rápido hace que uno olvide quién construyó todo». Lorena sonrió con una expresión que no tenía nada de amable. O a veces, simplemente significa que es hora de dejar atrás el pasado. Hubo un silencio incómodo. Daniel apareció en la puerta de la cocina unos segundos después. ¿Todo bien aquí? «Perfecto», respondió Lorena rápidamente. Pero Esteban notó algo. Cuando ella volvió a mirar su teléfono, lo hizo con una expresión diferente, como si estuviera esperando un mensaje. Un momento después, el teléfono vibró. Lorena leyó la pantalla y una sonrisa breve apareció en su rostro. Luego guardó el teléfono en el bolsillo. «Mañana temprano necesito que me acompañen a ver algo», dijo mirando a Esteban y Marta. «¿Ver qué?», preguntó Marta. Lorena se encogió de hombros. Una sorpresa. Se dirigió hacia la puerta de la cocina. Antes de salir, se detuvo un segundo y añadió: «Les prometo que después de mañana, muchas cosas en esta familia van a cambiar». Esteban no respondió.
Solo observó cómo ella se alejaba por el pasillo. Luego dejó la taza sobre la mesa lentamente. Y por primera vez esa mañana, su expresión cambió. Porque había aprendido algo importante en la vida. Las personas que sonríen demasiado cuando hablan de cambios, casi siempre están preparando problemas. Y al amanecer del día siguiente, esa sospecha iba a convertirse en algo mucho peor. Esa misma noche, la casa ya no estaba tan tranquila. La televisión estaba encendida en la sala. Pero nadie parecía realmente interesado en lo que aparecía en la pantalla. Don Esteban estaba sentado en su silla habitual, leyendo un periódico viejo que había encontrado en la mesa. No estaba leyendo en realidad. Solo estaba pensando. Desde la cocina llegaba el sonido de los platos. Doña Marta y Lorena preparaban la cena, aunque el ambiente entre ellas era tan frío como el aire que entraba por la ventana abierta. Daniel llegó unos minutos después del trabajo, dejando las llaves sobre la mesa. «Buenas noches», dijo, cansado. «La cena ya casi está», respondió Marta con una sonrisa suave. Lorena no dijo nada. Solo siguió moviendo la cuchara dentro de la olla con movimientos rápidos, casi agresivos. Minutos después, los cuatro estaban sentados alrededor de la mesa. Durante los primeros minutos, nadie habló. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenaba el silencio. Hasta que Lorena suspiró. «Estuve viendo unas cosas hoy», dijo casualmente. Daniel levantó la mirada. «¿Qué cosas?». Lorena tomó un sorbo de agua antes de responder. «Casas». Esteban levantó lentamente los ojos del plato. «¿Casas?». «Sí», continuó Lorena. «Hay unas muy bonitas en la carretera nueva, más modernas, más grandes». Daniel frunció el ceño. «¿Para qué ver casas si ya tenemos una?». Lorena soltó una pequeña risa. «Porque algunas personas no entienden que la vida cambia». Marta intentó intervenir. «Esta casa ha sido nuestro hogar por muchos años». «Exacto», interrumpió Lorena. «Muchos años». Miró a Esteban directamente. «A veces las cosas duran demasiado». Daniel dejó el tenedor sobre la mesa. «Lorena». Pero ella ya estaba levantándose. «Solo digo que podríamos empezar de nuevo en un lugar mejor». La conversación terminó ahí. Después de cenar, Daniel salió al patio a fumar. Marta comenzó a recoger los platos. Y Esteban se levantó lentamente de la mesa. Mientras caminaba hacia el pasillo, escuchó algo. La voz de Lorena. Estaba hablando por teléfono en voz baja cerca de la puerta trasera. Esteban se detuvo sin hacer ruido. «Sí». «Mañana al amanecer», decía ella. Hubo una pausa. «No, no se preocupen. Ellos van a venir conmigo». Otra pausa. Luego Lorena bajó aún más la voz. «Después de eso, el problema va a desaparecer». El corazón de Esteban latió más fuerte. No entendía exactamente qué significaba esa frase. Pero había algo en el tono de Lorena que le recordó algo que había aprendido hacía muchos años en el mundo de los negocios. Cuando alguien habla de personas como si fueran problemas, significa que ya tomó una decisión. Esteban retrocedió un paso en silencio antes de que ella pudiera verlo. Caminó lentamente hacia su habitación, y mientras cerraba la puerta detrás de él, miró por la ventana hacia el cielo oscuro. Sabía que algo estaba por ocurrir. Lo que no sabía era que el amanecer del día siguiente sería el comienzo de una guerra dentro de su propia familia. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No era algo que pudiera verse fácilmente, pero estaba ahí, como una tensión invisible flotando en el aire. Don Esteban estaba sentado en el patio delantero, cuando Daniel salió de la casa con su taza de café. «Buenos días, papá», dijo Daniel. «Buenos días, hijo». Daniel se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Luego Daniel suspiró. «Papá». Lorena está un poco estresada últimamente. Esteban lo miró con calma. «Todos estamos estresados a veces». «Sí, pero ella cree que necesitamos hacer algunos cambios». Esteban sabía exactamente a qué se refería, pero no respondió. En ese momento la puerta principal se abrió. Lorena apareció con el teléfono en la mano y una expresión de molestia. «Daniel, necesitamos hablar. Estoy hablando con mi papá, pues termina rápido». Daniel se levantó con incomodidad. «¿Qué pasa?». Lorena cruzó los brazos.
Pasa que esta situación ya no funciona. Esteban permaneció sentado. ¿Qué situación? Lorena lo miró directamente. Esta. Señaló la casa con un gesto amplio. Esta casa, esta forma de vivir, todo. Marta apareció en la puerta en ese momento, secándose las manos con un trapo de cocina. ¿Qué ocurre? Lorena soltó una pequeña risa. Nada nuevo, solo la realidad. Se acercó a la mesa del patio. Daniel y yo necesitamos espacio, privacidad, un lugar donde podamos construir nuestra vida. Marta la miró con sorpresa. Pero esta también es su casa. Lorena negó con la cabeza. No exactamente. El silencio cayó como una piedra. Daniel habló primero. Lorena, tal vez no deberíamos hablar de esto así. ¿Así cómo? Respondió ella. ¿Con honestidad? Luego miró a Esteban otra vez. Mire, don Esteban, usted y doña Marta ya vivieron su vida. Esteban sostuvo su mirada sin cambiar la expresión. Todos vivimos mientras estamos vivos. Lorena rodó los ojos. Lo que quiero decir es que tal vez ya es hora de que Daniel y yo tomemos decisiones por nosotros mismos. Daniel parecía cada vez más incómodo. Lorena... Pero ella continuó. De hecho, añadió, mañana temprano quiero mostrarles algo. Marta frunció el ceño. ¿Mostrar qué? Lorena sacó unas llaves del bolsillo y las hizo girar entre los dedos. Un lugar. Esteban observó las llaves en silencio. ¿Qué lugar? Lorena sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que cree tener el control. Un lugar donde podemos hablar tranquilamente. Sobre el futuro. Guardó las llaves otra vez. Luego miró a Daniel. Salimos al amanecer. Y antes de entrar nuevamente a la casa, añadió algo más. Será mejor que vengan, porque después de mañana, esta familia ya no va a ser la misma. Esteban no dijo nada, pero mientras Lorena desaparecía dentro de la casa, una certeza empezó a formarse en su mente. Algo estaba muy mal, y por primera vez desde que había llegado a vivir con su hijo. Esteban empezó a prepararse para lo peor. El amanecer llegó envuelto en una neblina ligera. Las calles del pequeño pueblo todavía estaban vacías cuando Lorena estacionó el coche frente a la casa. El motor seguía encendido. Don Esteban salió primero, mirando alrededor con calma. Doña Marta bajó detrás de él. ¿Dónde estamos?, preguntó ella con confusión. Frente a ellos había una casa vieja de adobe, con las ventanas rotas y la pintura cayéndose en pedazos. Parecía abandonada desde hacía años. Lorena apagó el motor y salió del coche. Aquí dijo simplemente. Marta miró el lugar con inquietud. ¿Qué hacemos aquí? Lorena caminó hacia la puerta de madera y sacó las llaves de su bolsillo. Las mismas llaves que Esteban había visto el día anterior. La puerta se abrió con un sonido largo y áspero. El interior estaba oscuro. «Entren», dijo Lorena. Marta dudó. «No entiendo. Solo quiero mostrarles algo», respondió Lorena. Esteban observó el interior del lugar. El suelo estaba cubierto de polvo. Había muebles rotos y algunas tablas sueltas en las paredes. Pero entró de todos modos. Marta lo siguió. Apenas habían dado unos pasos dentro cuando escucharon el sonido. La puerta cerrándose detrás de ellos. Esteban giró inmediatamente. La puerta estaba cerrada. Lorena dijo con calma, pero no hubo respuesta. Entonces escucharon el sonido metálico. El giro de una llave. Marta se acercó rápidamente a la puerta. «Lorena, ¿qué haces?». La voz de Lorena llegó desde el otro lado. «Solo estoy asegurándome de que podamos hablar con tranquilidad». Marta golpeó la puerta. «¡Ábrela!». Pero Lorena no abrió. Esteban se acercó lentamente. «Lorena, esto no es gracioso». Hubo un silencio breve. Luego Lorena habló. Su voz ya no tenía ninguna amabilidad. «No es un juego». Esteban apoyó una mano sobre la puerta cerrada. «Entonces explícate». La respuesta llegó fría. «Estoy cansada de esta situación». Marta volvió a golpear la puerta. «¡Esto es una locura!». No respondió Lorena. «Esto es una solución». Del otro lado se escucharon sus pasos alejándose lentamente. «Van a quedarse ahí un tiempo», continuó ella.
Tal vez así entiendan que esta familia necesita cambiar. Marta comenzó a temblar. Lorena, por favor. Pero Lorena ya no estaba escuchando. El sonido del coche arrancando rompió el silencio de la mañana. El motor se alejó por el camino de tierra, y en pocos segundos, todo volvió a quedar en silencio. Dentro de la casa abandonada solo se escuchaba el viento entrando por las ventanas rotas. Marta se apoyó contra la pared. Esteban, ¿qué vamos a hacer? Esteban no respondió de inmediato. Caminó lentamente por la habitación, observando, pensando. Después de unos segundos metió la mano dentro del bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Un teléfono pequeño y antiguo. La pantalla se iluminó débilmente. Esteban miró el número que aparecía guardado en la lista de contactos. Un número que no había marcado en muchos años. Mientras Marta lo miraba con sorpresa, él presionó el botón de llamada. Y cuando escuchó la voz al otro lado de la línea, habló con la misma calma de siempre. Javier. Hubo una pausa. Creo que es hora de que vuelvas a ayudarme. El silencio dentro de la casa abandonada era pesado. Después de que el sonido del coche de Lorena desapareció en la distancia, lo único que quedó fue el viento entrando por las ventanas rotas. Las tablas del techo crujían suavemente cada vez que soplaba una ráfaga de aire frío. Doña Marta se abrazó los brazos. «Esto está helado», susurró. Don Esteban caminó lentamente por la habitación, observando cada rincón con calma. Había polvo sobre el suelo, paredes agrietadas y una mesa vieja cubierta de telarañas. No era un lugar donde alguien quisiera pasar mucho tiempo, pero Esteban no parecía preocupado. «Siéntate un momento», le dijo a Marta señalando una silla vieja. Ella lo miró con incredulidad. «¿Sentarme? Esteban, tu nuera nos dejó encerrados aquí, lo sé. ¿Y tú estás tranquilo?» Esteban no respondió de inmediato. Se acercó a una de las ventanas rotas y miró hacia el camino de tierra por donde Lorena se había ido. Luego habló. Cuando una persona hace algo así, normalmente cree que nadie puede detenerla. Marta frunció el ceño. «No entiendo lo que dices». Esteban sacó el teléfono pequeño que todavía tenía en la mano. La llamada seguía conectada. Javier dijo con voz firme. «¿Sigues ahí?» La respuesta llegó con un leve ruido de estática. «Aquí estoy, don Esteban». La voz del hombre al otro lado de la línea era grave y tranquila. Marta miró a su esposo con sorpresa. «¿Quién es?» Esteban levantó una mano para pedirle silencio. «Tenemos un pequeño problema», continuó. «Mi nuera decidió encerrarnos en una casa abandonada a las afueras del pueblo». Hubo unos segundos de silencio. Luego Javier respondió. «Entiendo». La respuesta fue demasiado calmada para una situación como esa. «¿Puede venir?», preguntó Esteban. «Ya estoy saliendo», contestó el hombre. Marta abrió los ojos con sorpresa. «¿Cómo que ya está saliendo?». Esteban sonrió apenas, porque sabía que tarde o temprano algo así iba a pasar. Marta lo miró confundida. «Esteban, ¿qué está pasando?». Él volvió a mirar el teléfono. «Javier, necesito que traigas los documentos». La respuesta llegó inmediatamente. «¿Todos?». «Sí», dijo Esteban. «Todos». Hubo una pausa breve antes de que Javier hablara otra vez. «Entonces, supongo que mañana por la mañana las cosas van a cambiar para esa mujer». Esteban miró hacia la puerta cerrada. «Eso espero». Luego guardó el teléfono en el bolsillo. Marta todavía estaba tratando de entender lo que había escuchado. «¿Documentos? ¿De qué estás hablando?». Esteban caminó lentamente hacia ella, de algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. El viento volvió a entrar por las ventanas rotas. Las tablas del techo crujieron otra vez, pero esta vez, el silencio dentro de la casa ya no se sentía tan desesperado, porque mientras Marta todavía pensaba que estaban atrapados, Esteban sabía algo que Lorena no sabía. Y cuando amaneciera, la mujer que creyó haberlos dejado indefensos descubriría que en realidad había cometido el peor error de su vida. El viento seguía entrando por las ventanas rotas de la casa abandonada. La luz del amanecer comenzaba a colarse lentamente entre las grietas de las paredes,
iluminando el polvo que flotaba en el aire. Doña Marta seguía sentada en la silla vieja, mirando a su esposo con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Esteban», dijo finalmente. «¿Quién es ese hombre?» Esteban estaba de pie cerca de la puerta, observando la cerradura. «Un viejo amigo. No parece solo un amigo». Él soltó una pequeña sonrisa. «No lo es». Marta guardó silencio unos segundos antes de volver a hablar. «Hace un momento dijiste que sabías que algo así podía pasar». Esteban se giró lentamente hacia ella. «Cuando trabajas muchos años con dinero y negocios, aprendes a reconocer a las personas. ¿A qué te refieres?». Esteban caminó lentamente por la habitación. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo del suelo. «Tu nuera siempre pensó que yo era un viejo sin nada». Marta lo miró. «Porque tú quisiste que lo pensara». Esteban no respondió de inmediato. Se acercó a una ventana rota y miró el camino vacío. «Hace muchos años yo tenía una empresa», dijo finalmente. Marta abrió los ojos. «¿Una empresa? Transporte. ¿Nunca me dijiste eso?». Esteban la miró con calma. «Porque después de que tu madre murió, decidí vender todo». El silencio llenó la habitación por unos segundos. «Pero algunas cosas nunca desaparecen del todo», continuó él. Marta frunció el ceño. «¿Qué cosas?». Esteban metió la mano en su bolsillo y volvió a sacar el teléfono. La pantalla todavía tenía señal. Marcó el número otra vez. Después de 2 tonos, Javier respondió. «Voy llegando al pueblo», dijo la voz del hombre. «¿Trajiste todo?». «Sí». «¿Los documentos de la propiedad?». «También». Marta se levantó de la silla. «¿Propiedad?». Esteban levantó una mano para pedirle paciencia. «Escucha», continuó hablando por el teléfono. «Quiero que también hables con la policía». Hubo una pausa. «¿Estás seguro?», preguntó Javier. «Completamente. Entonces, será mejor que lleguemos antes de que amanezca del todo». Esteban miró la luz que empezaba a entrar por las ventanas. «No te preocupes», luego añadió con calma. «Creo que a mi nuera le va a gustar mucho ver el amanecer». Javier soltó una pequeña risa. «Cuando vea esos documentos, no le va a gustar nada». La llamada terminó. Marta seguía mirando a su esposo con incredulidad. «Esteban, ¿qué documentos?». Él guardó el teléfono lentamente. Luego caminó hacia la puerta cerrada. Pasó los dedos por la madera vieja de la cerradura. Los que demuestran algo que Lorena nunca imaginó. Marta lo miró. «¿Qué cosa?». Esteban levantó la mirada hacia ella, y por primera vez desde que estaban encerrados allí, su expresión cambió. Había algo firme en sus ojos, que esta casa hizo una pausa breve, y todo el terreno alrededor todavía me pertenece. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era el silencio de la desesperación, era el silencio antes de que una verdad saliera a la luz. Porque en pocas horas, cuando el sol terminara de salir sobre ese pequeño pueblo, la mujer que creyó haberlos encerrado, descubriría que en realidad acababa de encerrarse a sí misma en un problema mucho más grande. El interior de la casa abandonada ya no parecía tan oscuro como antes. La luz del amanecer empezaba a entrar lentamente por las ventanas rotas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Doña Marta seguía mirando a su esposo con la misma expresión de incredulidad. «Esteban», dijo finalmente, «¿por qué nunca me hablaste de esa empresa?». Esteban respiró hondo. Durante unos segundos pareció estar decidiendo cuánto debía decir. Luego se sentó en la mesa vieja cubierta de polvo. «Porque cuando tu madre murió, yo ya estaba cansado de todo eso». Marta se acercó. ¿Cansado de qué? Del dinero, de los problemas, de las personas que solo aparecen cuando creen que pueden aprovecharse de ti. El viento volvió a sacudir las tablas del techo. Esteban miró el suelo mientras hablaba. Nuestra empresa de transporte era una de las más grandes de la región. Marta abrió los ojos. ¿La más grande? Una de las más grandes. ¿Y Javier? Esteban levantó la mirada. Javier era nuestro abogado. Marta comenzó a entender.
Por eso hablaste con él como si nada. Porque durante 20 años resolvió todos los problemas legales de la empresa. Marta frunció el ceño. Entonces, ¿todavía tienes dinero? Esteban negó lentamente. Vendí la mayor parte de mis acciones cuando tu madre murió. ¿Y el resto? Esteban señaló el suelo de la casa abandonada. El terreno. Marta miró alrededor con sorpresa. ¿Este lugar? Todo lo que ves aquí y varias hectáreas alrededor. Marta se llevó una mano a la boca. Lorena no tiene idea. Esteban soltó una pequeña sonrisa. Exactamente. Durante años había dejado que Lorena creyera que él era solo un viejo sin poder, un hombre que dependía de su hijo para vivir. Pero esa ilusión tenía una ventaja. Las personas que subestiman a alguien casi siempre terminan mostrando su verdadera cara. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esteban lo sacó y respondió. «Javier, ya estoy cerca», dijo la voz al otro lado. «¿Trajiste todo?» «Sí, los documentos, los registros de propiedad y algo más». Esteban frunció ligeramente el ceño. ¿Algo más? Hubo una breve pausa. Pensé que sería mejor traer compañía. ¿Compañía? La respuesta de Javier fue breve. La policía. Esteban miró hacia la puerta cerrada de la casa, luego hacia Marta. ¿Estás seguro? Completamente. Javier continuó. Porque si lo que me dijiste es cierto, tu nuera no solo cometió un error. Hizo una pausa antes de terminar la frase. Cometió un delito. Esteban guardó silencio unos segundos. Luego respondió con calma. Entonces será mejor que lleguen pronto. La llamada terminó. Marta lo miró con nerviosismo. ¿La policía? Esteban asintió lentamente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando Lorena regrese? Esteban miró hacia la puerta. La luz del amanecer ya iluminaba casi toda la habitación. Eso depende de ella. Marta frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Esteban apoyó una mano sobre la mesa. Porque cuando vuelva, no solo nos va a encontrar a nosotros. Hizo una pausa. Va a encontrar a personas que ella nunca pensó que estarían aquí. Y entonces, la mujer que creyó haber encerrado a dos ancianos indefensos descubrirá que acaba de meterse en un problema mucho más grande de lo que imaginaba. El sol ya comenzaba a levantarse por completo sobre el pequeño pueblo. Dentro de la casa abandonada, la luz del amanecer entraba por las ventanas rotas y dibujaba largas sombras sobre el suelo lleno de polvo. Doña Marta caminaba nerviosa de un lado a otro. Esteban, ¿y si Lorena no vuelve? Él estaba sentado en la mesa vieja, completamente tranquilo. Va a volver. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Esteban levantó la mirada. Porque las personas que creen que han ganado siempre regresan para ver el resultado. Marta suspiró con inquietud. Esa mujer está loca. ¿Quién encierra a sus propios suegros así? Esteban no respondió de inmediato. Se limitó a mirar hacia la puerta cerrada. Alguien que piensa que nadie la está observando. El viento sopló otra vez contra las paredes de madera. Las tablas del techo crujieron. Pero entonces ocurrió algo diferente. Un sonido. Pasos. Marta se quedó inmóvil. ¿Escuchaste eso? Esteban también lo había oído. Pasos sobre la grava afuera de la casa. Lentos. Cautelosos. Marta retrocedió un paso. ¿Es Lorena? Esteban negó con la cabeza. No lo creo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Luego se escuchó una voz desde afuera. ¿Hay alguien ahí dentro? Marta se acercó rápidamente a la puerta. Sí, estamos aquí. Esteban se levantó también. ¿Quién es? La voz respondió. Soy Rosa. Rosa Méndez. Marta frunció el ceño. ¿La vecina? Sí. Hubo un ruido metálico, como si alguien estuviera tocando la cerradura. Vi cuando esa mujer los trajo aquí esta mañana, dijo Rosa desde afuera. Pensé que algo no estaba bien. Esteban intercambió una mirada con Marta. ¿Puede abrir la puerta?, preguntó. Estoy intentando. La cerradura hizo un pequeño chasquido, pero no se abrió. Está cerrada con llave, dijo Rosa. No puedo abrirla desde afuera. Marta suspiró con frustración. Entonces seguimos atrapados. Pero Rosa continuó hablando. No por mucho tiempo.
Esteban frunció el ceño. ¿Por qué lo dice? Hubo una pausa breve. Luego Rosa respondió. Porque cuando vi lo que pasó, fui directamente a buscar ayuda. Esteban sintió que una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. ¿Qué tipo de ayuda? La respuesta llegó clara desde el otro lado de la puerta. La policía. Marta abrió los ojos con sorpresa. ¿La policía? Pero Rosa aún no había terminado. Y no vienen solos. Esteban se acercó a la puerta. ¿Quién más viene? Rosa respondió con una voz tranquila. Un hombre que preguntó exactamente por esta casa. Y por usted, don Esteban. Dentro de la casa abandonada, el silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez, ya no era un silencio de miedo. Era el silencio que aparece justo antes de que todo cambie. En la casa familiar, el silencio de la mañana se sentía extraño. Daniel salió de su habitación frotándose los ojos. La luz del sol ya entraba por las ventanas de la sala. Miró el reloj en la pared. Era más tarde de lo habitual. ¿Mamá? Llamó desde el pasillo. No hubo respuesta. Caminó hacia la cocina. La mesa estaba vacía. Las tazas de café de la mañana seguían en el fregadero, pero la casa estaba demasiado silenciosa. ¿Papá? Nada. Daniel frunció el ceño. Entonces escuchó pasos detrás de él. Lorena apareció en la puerta de la cocina. «Buenos días», dijo con una sonrisa que parecía demasiado forzada. Daniel la miró. «¿Dónde están mis padres?» Lorena se encogió de hombros. «Salieron temprano». «¿Temprano? Sí». Daniel se apoyó contra la mesa. ¿A dónde? Lorena caminó hacia el refrigerador, evitando mirarlo directamente. «No lo sé exactamente». Daniel la observó con atención. «¿Cómo que no sabes?» Lorena abrió el refrigerador y sacó una botella de agua. «Tu padre dijo algo sobre ver un terreno». Daniel frunció el ceño. «¿Un terreno?» «Sí». Bebió un sorbo de agua antes de continuar. Tal vez estaban pensando en mudarse. Daniel soltó una pequeña risa incrédula. «Mis padres no harían eso sin decírmelo». Lorena cerró el refrigerador con un golpe suave. «Daniel, no todo tiene que girar alrededor de ti». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Daniel comenzó a sentir una incomodidad que no podía explicar. ¿Cuándo se fueron? Al amanecer. Daniel miró el reloj otra vez. Algo no encajaba. ¿Y tú no fuiste con ellos? Lorena negó con la cabeza. Tenía cosas que hacer aquí. Daniel caminó hacia la ventana. Miró el camino de tierra frente a la casa. El coche de Lorena estaba cubierto de polvo fresco, como si hubiera sido usado muy temprano. ¿Estás segura de que no sabes dónde están?, preguntó lentamente. Lorena dejó la botella sobre la mesa. «Daniel, ¿por qué me estás interrogando?» Daniel se giró hacia ella. «Porque algo no se siente bien». Lorena cruzó los brazos. «Estás exagerando». Pero en ese momento el teléfono de Daniel comenzó a sonar. Sacó el móvil del bolsillo. «Número desconocido». Frunció el ceño antes de responder. «¿Hola?» Hubo una pausa. Luego una voz femenina habló al otro lado de la línea. «¿Daniel?» «Sí. Habla Rosa. Tu vecina». Daniel se tensó. «¿Qué pasa?» La respuesta llegó rápidamente. «Tus padres están encerrados en la casa abandonada cerca del viejo camino». El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. ¿Qué? Rosa continuó. «Vi cuando Lorena los llevó allí esta mañana». El silencio llenó la cocina. Daniel levantó lentamente la mirada hacia su esposa. Lorena ya no sonreía, y en ese momento, Daniel entendió que algo muy grave estaba ocurriendo. La cocina quedó en silencio después de la llamada. Daniel seguía sosteniendo el teléfono en la mano. Sus ojos estaban fijos en Lorena. Ella también lo miraba, pero su expresión había cambiado. La seguridad que tenía unos minutos antes había desaparecido. «¿Quién era?», preguntó ella. Daniel no respondió de inmediato. «Rosa». Lorena parpadeó. «¿La vecina?». Daniel asintió lentamente. «Sí». Hubo un silencio tenso entre los dos. Luego Daniel habló con una voz más fría. «Dice que vio cuando llevaste a mis padres a la casa abandonada del viejo camino». Lorena soltó una pequeña risa nerviosa. «¿Eso dijo?». «Sí»,
Pues se equivoca. Daniel apretó el teléfono en su mano. ¿Se equivoca? Lorena cruzó los brazos. Tus padres querían ver ese lugar. Yo solo los llevé. ¿Y por qué están encerrados? Lorena no respondió. El silencio en la cocina se volvió pesado. Daniel dio un paso hacia ella. Lorena. Ella levantó la barbilla. ¿Qué? Te estoy preguntando algo. Por primera vez en mucho tiempo, Lorena evitó su mirada. Tal vez la puerta se cerró. Daniel soltó una risa amarga. ¿La puerta se cerró sola? Lorena no respondió. Daniel caminó hacia la puerta de la casa. Voy a buscarlos. Lorena dio un paso rápido hacia él. Daniel, espera. No necesitas ir. Daniel se detuvo en la puerta. Si Rosa dice la verdad, mis padres están atrapados ahí. Lorena apretó los labios. No es tan grave. Daniel giró lentamente hacia ella. ¿No es grave? Sus ojos estaban llenos de rabia. Encerrar a 2 personas mayores en una casa abandonada no es grave para ti. Lorena intentó mantener la calma. Estás exagerando. Pero Daniel ya estaba tomando las llaves del coche. Si esto es un malentendido, lo veremos cuando lleguemos. Salió de la casa sin mirar atrás. La puerta se cerró con fuerza. Lorena se quedó sola en la cocina. Durante unos segundos no se movió. Luego caminó rápidamente hacia la ventana. Vio el coche de Daniel desaparecer por el camino de tierra. Su respiración se volvió más rápida. Esto no estaba en el plan, murmuró. Tomó su propio bolso y salió de la casa. Minutos después, su coche también avanzaba por el mismo camino, el camino que llevaba a la casa abandonada. Mientras conducía, el sol ya iluminaba completamente el campo. Pero cuando giró en el último tramo del camino de tierra, Lorena vio algo que no esperaba. A lo lejos, levantando polvo sobre el camino, venían 2 vehículos, uno negro y otro con luces azules encendidas. Lorena frunció el ceño. Su corazón comenzó a latir más rápido, porque en ese momento entendió algo. Tal vez las cosas ya no estaban bajo su control. El coche de Daniel levantó una nube de polvo cuando frenó frente a la casa abandonada. El lugar se veía exactamente como Rosa lo había descrito. Ventanas rotas, paredes viejas y una puerta cerrada. Daniel salió del coche sin apagar el motor. ¡Papá!, gritó mientras corría hacia la puerta. Dentro de la casa, Esteban escuchó la voz de su hijo. Marta también la reconoció de inmediato. ¡Daniel! Daniel golpeó la puerta con fuerza. «¿Papá? ¿Están ahí?» Esteban se acercó a la puerta. «Estamos aquí, hijo». La voz de Daniel cambió inmediatamente. «¿Están bien?» «Sí». Daniel miró la cerradura. «La puerta está cerrada con llave». Marta respondió desde adentro. «Fue Lorena». Daniel cerró los ojos un segundo. La rabia comenzó a subir dentro de su pecho. En ese momento, otro coche apareció en el camino de tierra. Lorena frenó bruscamente cuando vio el coche de Daniel frente a la casa. «Maldita sea», susurró. Bajó del coche rápidamente. «Daniel». Él giró hacia ella. Sus ojos estaban llenos de furia. «¿Qué hiciste?» Lorena levantó las manos. «No es lo que piensas». Daniel señaló la puerta. «Mis padres están encerrados ahí dentro». Lorena intentó mantener la calma. Fue solo para hablar. ¿Encerrarlos es tu idea de hablar? El silencio entre los dos se volvió pesado. Dentro de la casa, Marta observaba todo a través de una de las ventanas rotas. «Esteban, están discutiendo». Pero antes de que él pudiera responder, otro sonido llegó desde el camino. «Motores». Daniel y Lorena giraron al mismo tiempo. 2 vehículos aparecieron levantando polvo. Un sedán negro. Y detrás de él, una patrulla con luces azules. Lorena sintió que su estómago se hundía. ¿Qué es esto? El sedán negro se detuvo frente a la casa. Un hombre de traje salió del coche. Javier. Miró alrededor unos segundos antes de fijar la vista en Daniel. «Daniel Salgado». «Sí, soy Javier Medina». Señaló la casa. «Vengo por tu padre». Lorena dio un paso atrás. «¿Qué está pasando?» Pero nadie respondió. Los 2 policías bajaron de la patrulla. Uno de ellos se acercó a la puerta. Sacó una herramienta de metal. La cerradura resistió unos segundos. Luego, ¡crack! La puerta se abrió.
La luz del sol entró de golpe dentro de la casa abandonada, y en el umbral apareció don Esteban. Tranquilo, sereno, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Lorena lo miró con incredulidad, y por primera vez desde que había comenzado todo, empezó a sentir verdadero miedo. La puerta de la casa abandonada quedó abierta detrás de don Esteban. El sol de la mañana iluminaba el polvo que flotaba en el aire mientras él salía lentamente. Doña Marta apareció detrás de él. Daniel corrió inmediatamente hacia ellos. «Papá, ¿están bien?» Esteban asintió con calma. «Estamos bien, hijo». Daniel miró la puerta rota y luego a su esposa. La rabia en sus ojos era evidente. «¿Cómo pudiste hacer esto?» Lorena intentó hablar. «Daniel, yo puedo explicarlo». Pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Uno de los policías se acercó. «¿Señor?», dijo mirando a Esteban. «Recibimos una llamada diciendo que usted estaba encerrado aquí». Esteban asintió. «Es correcto». El policía miró la cerradura rota. «¿Quién lo encerró?». Hubo un silencio breve. Todos miraron a Lorena. Ella levantó las manos rápidamente. «Esto es un malentendido». Daniel negó con la cabeza. «No lo es». Rosa, que estaba parada cerca del camino, habló entonces. «Yo vi cuando ella cerró la puerta». Lorena giró hacia ella. «Eso no es verdad». Pero nadie parecía creerle. Javier caminó hacia el grupo con un portafolio en la mano. «Buenos días a todos», dijo con calma. Daniel lo miró confundido. «¿Quién es usted?» «Javier Medina». «Abogado». Miró a Esteban antes de continuar. «Represento al señor Esteban Salgado desde hace muchos años». Lorena frunció el ceño. «¿Abogado? ¿Para qué?» Javier abrió el portafolio. Sacó varios documentos. «Para esto». El viento movió las hojas mientras él se las mostraba al policía. «Estos son los registros de propiedad del terreno». El policía los tomó. «¿Propiedad?». Javier asintió. «Toda esta zona, incluida esta casa abandonada». Señaló el suelo alrededor. «Pertenece al señor Esteban Salgado». El silencio cayó como un golpe. Daniel miró a su padre con sorpresa. «¿Papá?». Esteban simplemente asintió. Lorena abrió los ojos con incredulidad. «Eso no puede ser». Javier levantó otro documento. «También hay registros de que usted intentó obtener un préstamo usando documentos de esta propiedad». La cara de Lorena se volvió pálida. «Eso es mentira». Pero el policía ya estaba revisando los papeles. «Señora», dijo finalmente, «esto es bastante serio». Daniel miró a su esposa. «¿Es cierto?». Lorena retrocedió un paso. Por primera vez parecía realmente asustada. «Yo solo quería asegurar nuestro futuro». Esteban habló entonces. Su voz era tranquila, encerrando a 2 personas mayores en una casa abandonada. Lorena no pudo responder. El policía cerró el folder de documentos. Luego miró a Lorena. «Señora, necesitamos que nos acompañe para aclarar algunas cosas». Lorena miró alrededor desesperadamente, pero nadie estaba de su lado, ni siquiera Daniel. Y en ese momento entendió algo terrible. La trampa que había preparado para sus suegros acababa de cerrarse sobre ella. El aire frente a la casa abandonada se volvió pesado. Lorena miraba a todos a su alrededor como si buscara una salida invisible. Pero no había ninguna. El policía volvió a revisar los documentos que Javier había entregado. «Señora», dijo finalmente, «según estos registros, el señor Esteban es el propietario legal de este terreno». Lorena negó con la cabeza rápidamente. «Eso no es posible». Javier habló con calma. «Lo es». Le mostró otro papel al oficial. «Registro notarial de hace 20 años». El policía asintió. Luego miró a Lorena. «Además tenemos el testimonio de la señora Rosa, que afirma haberla visto cerrar la puerta». Lorena giró hacia Rosa con rabia. «Estás mintiendo». Rosa no retrocedió. «Yo sé lo que vi». El silencio volvió a caer. Daniel dio un paso hacia adelante. «Lorena». Ella lo miró desesperadamente. «Daniel, tienes que decirles que esto es un malentendido». Daniel no respondió. «Solo quería hablar con ellos», continuó Lorena. La puerta se cerró accidentalmente. Esteban negó lentamente con la cabeza. «No,
Su voz era tranquila, pero firme. Usaste una llave. El policía intervino. Encerrar a alguien contra su voluntad puede considerarse detención ilegal. Lorena comenzó a respirar más rápido. ¡Eso es ridículo! Daniel habló entonces. ¿Ridículo? Su voz estaba llena de decepción. Lorena lo miró. ¿Daniel? Encerraste a mis padres. No fue así. Yo escuché todo. Lorena dio un paso hacia él. Lo hice por nosotros. Daniel frunció el ceño. ¿Por nosotros? Quería que tuvieras una vida mejor. Daniel miró a su padre, luego a su madre. Después volvió a mirar a Lorena. Mi vida no mejora traicionando a mi familia. Lorena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Daniel, por favor. Pero Daniel negó lentamente. No puedo defender esto. Las palabras cayeron como un golpe. Los policías intercambiaron una mirada. Uno de ellos sacó unas esposas de su cinturón. Señora, necesitamos que venga con nosotros para aclarar esta situación. Lorena retrocedió un paso. No pueden arrestarme. Por ahora solo es para investigación. Lorena miró a Daniel una última vez, esperando algo, cualquier cosa. Pero él no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando al suelo. Y en ese momento Lorena entendió algo. Había perdido. No solo la discusión, no solo el control. Había perdido a la única persona que todavía podía haberla defendido. Y mientras el policía tomaba suavemente su brazo, la mujer que creyó poder manipular a todos descubrió que finalmente estaba sola. El sonido del coche de policía alejándose por el camino de tierra fue lo último que rompió el silencio. Después de eso, todo quedó extrañamente tranquilo. El polvo levantado por los vehículos aún flotaba en el aire frente a la casa abandonada. Daniel permanecía inmóvil. Miraba el camino por donde Lorena había desaparecido. Durante varios segundos, nadie habló. Marta fue la primera en romper el silencio. Daniel. Él levantó lentamente la mirada. Los ojos de su madre estaban llenos de tristeza, pero no de reproche. Eso lo hizo sentirse aún peor. Daniel bajó la cabeza. Lo siento. La voz le salió más baja de lo que esperaba. Nadie respondió inmediatamente. Daniel respiró profundo. No sabía que estaba haciendo todo esto. Miró a su padre. Debía haberme dado cuenta antes. Esteban lo observó durante unos segundos. Luego caminó hacia él. Hijo. Daniel no pudo sostener la mirada. Te fallé. Esteban negó suavemente con la cabeza. No. Daniel frunció el ceño. Sí, no repitió Esteban. Quien falló fue ella. El silencio volvió a caer. Marta se acercó también. Puso una mano en el hombro de su hijo. Lo importante es que ahora sabes la verdad. Daniel respiró profundamente. Pero ustedes pasaron por esto por mi culpa. Esteban suspiró. No fue tu culpa. Daniel levantó la mirada. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste que todo este terreno era tuyo? Esteban miró alrededor. El campo iluminado por el sol de la mañana se extendía en todas direcciones. Porque quería que mi familia estuviera unida por amor, no por dinero. Daniel no respondió. Javier cerró su portafolio y habló con una pequeña sonrisa. Don Esteban siempre ha sido así. Esteban continuó. Si alguien estaba cerca de nosotros solo por interés, tarde o temprano se revelaría. Daniel entendió entonces. Todo había sido una prueba silenciosa, una forma de ver quién estaba realmente a su lado. Daniel tragó saliva. ¿Y? ¿Ahora qué va a pasar? Esteban miró a Marta. Ella asintió suavemente. Luego Esteban volvió a mirar a su hijo. Ahora vamos a empezar de nuevo. Daniel frunció el ceño. ¿A empezar de nuevo? Esteban sonrió ligeramente. Sí. Miró hacia la vieja casa abandonada detrás de ellos. Porque esta casa hoy ya no está abandonada. Daniel lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Esteban puso una mano sobre el hombro de su hijo y dijo algo que Daniel nunca esperó escuchar. Vamos a reconstruirla, pero esta vez como un hogar de verdad, 6 meses después. El camino de tierra que llevaba a la vieja casa ya no parecía abandonado. Ahora había huellas de camiones, herramientas apoyadas contra los árboles
y el sonido constante de martillos trabajando desde temprano. La casa seguía en el mismo lugar, pero ya no era la misma. Las paredes habían sido reforzadas con madera nueva. Las ventanas ahora tenían vidrio limpio que reflejaba la luz del sol. El techo, que antes parecía a punto de derrumbarse, brillaba bajo el cielo de la mañana. Daniel estaba colocando una tabla en el porche cuando escuchó la voz de su madre. «Daniel, ven a descansar un momento». Marta estaba sentada bajo la sombra de un árbol con una jarra de limonada fresca. Daniel se limpió el sudor de la frente y bajó del andamio. «Gracias, mamá». Se sentó junto a ella. Desde allí podían ver a Esteban trabajando cerca del portón de madera nuevo. A pesar de sus años, seguía moviéndose con la misma calma y determinación de siempre. Daniel observó la casa durante unos segundos. «Es increíble», dijo finalmente. Marta lo miró. «¿Qué cosa?» Hace unos meses, este lugar parecía olvidado por el mundo. Marta sonrió suavemente. A veces los lugares olvidados solo están esperando a que alguien crea en ellos otra vez. En ese momento Esteban se acercó. Se quitó el sombrero y se sentó frente a ellos. Daniel lo miró. «¿Papá?» Esteban levantó la mirada. «¿Sí?» Daniel respiró profundo. «Gracias por darme otra oportunidad». Esteban lo observó durante unos segundos. Luego negó con suavidad. «Las familias no funcionan con una sola oportunidad». Daniel frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo funcionan?» Esteban sonrió levemente. «Funcionan con paciencia». El viento movió las hojas de los árboles alrededor. Daniel miró la casa otra vez. La misma casa donde meses antes sus padres habían sido encerrados. El mismo lugar donde todo había cambiado. «Nunca pensé que volveríamos aquí», dijo. Esteban apoyó una mano sobre la madera del nuevo porche. Este lugar iba a ser vendido hace años. Daniel levantó la mirada sorprendido. «¿De verdad?» Esteban asintió. «Pero tu madre dijo algo que nunca olvidé». Marta sonrió con timidez. «Solo dije que algún día podría convertirse en un hogar». Daniel miró la casa. Las ventanas abiertas dejaban entrar la luz del sol. El olor a madera nueva llenaba el aire. Y por primera vez, el lugar se sentía vivo. Esteban habló una vez más. «La gente cree que una casa es solo un edificio». Daniel lo miró. «¿Y no lo es?» Esteban negó. «Una casa se construye con paredes, pero un hogar se construye con las personas que deciden quedarse». Daniel guardó silencio. Miró a su padre, luego a su madre, y finalmente a la casa que habían reconstruido juntos. El sol seguía subiendo en el cielo. Y en ese momento Daniel entendió algo. Aquella mañana, cuando todo parecía perdido, no había sido el final, había sido el comienzo, un nuevo amanecer para todos. Hay historias que parecen hablar de una casa, pero en realidad, hablan de la familia. Don Esteban y doña Marta pasaron años construyendo una vida basada en esfuerzo y valores. Pero la ambición de otra persona casi destruye todo lo que habían creado. Lorena creyó que podía controlar la situación. Pensó que la mentira sería suficiente, pero olvidó algo importante. La verdad siempre termina saliendo a la luz. Y cuando lo hace, revela quién estaba dispuesto a traicionar y quién estaba dispuesto a mantenerse firme. Daniel aprendió algo que su padre siempre supo. Una familia no es perfecta. Una familia verdadera es la que decide levantarse después de caer, porque al final, cuando todavía quedan respeto, perdón y amor, siempre existe la oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe en los comentarios la palabra familia. Y dime algo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Daniel? Si te gustan estas historias sobre la vida real y el valor de la familia, suscríbete al canal para no perderte la próxima.